Muy buenas tardes. Es un honor que estén acá. Hoy festejan el Día de la Caballería, por eso hay una merma de asistentes. Pero, es decir, evidentemente están comprometidos con San Martín, y yo creo que con este tema tiene mucha relación con el argentino, como vamos a ver ahora. Pero lo primero que les quiero decir es que estamos presididos por esta bandera que está a mi derecha, que es la bandera que dio origen a la Guerra de Malvinas en el año 1982. Es la bandera de Georgias, que estaba en las Islas Georgias, que la ha traído mi amigo mayor retirado Jorge Triaca, que está sentado acá y que después nos va a llevar al primer piso para ver toda una exposición de Malvinas desde el punto de vista británico, porque él ha ido comprando un montón de cosas, desde banderas, un montón de cosas. Ya lo vamos a ver cuando subamos, pero esta bandera inició la guerra. Esta bandera se izó en las Georgias. Junto con esta le dieron otra inglesa que está arriba, pero no tenemos la certeza de que haya sido la bandera que izaron ahí en Georgias después de esta, pero de esta sí la conocemos. ¿Fue anterior al 2 de abril o fue la que se izó el 3 de abril, cuando el capitán Lagos en ese entonces se hizo cargo de la gobernación de las Georgias? Muy bien. Hace mucho tiempo y yo trato de buscar una conexión entre San Martín y Malvinas. Y yo sé que en el ADN del argentino lo tenemos marcado a fuego al Libertador y a nuestras Islas Malvinas. No se puede disociar, eso es lo que decía Ortega, no se puede disociar algunas cosas de los argentinos relacionados con su historia. Y esas dos son claramente el Libertador y las Malvinas. El Libertador todos lo sabemos. Las Malvinas, yo creo que nuestro país ha perdido más de la mitad de su territorio en aras de la convivencia con nuestros vecinos, en áreas de la unidad hispanoamericana. Así hemos perdido la provincia minera, que era Bolivia, la provincia yerbatera, que era la paraguaya, la provincia ganadera, que era Uruguay. Lo perdimos de buena fe, sin protestar, sin manifestarnos, sin herir a nadie. Pero nuestra provincia marítima, en la atalaya del mar, las Malvinas, fue una puñalada trapera producida por el Imperio inglés, que ha producido una herida que la llevamos abierta los argentinos desde siempre, desde que ingresamos a la escolaridad primaria, y la mantenemos todos. Por eso yo siempre he intentado buscar esa conexión. Hace unos 10 años se encontró en la Cancillería un documento que se le dio una difusión explicando el significado del documento, que no era la real, no era la histórica. Me he dedicado a buscar realmente si era así, porque según los diarios de esa época, hace 12 años, ese documento era una solicitud de San Martín en el Ejército del Norte, que le mandaba al ministro de Guerra, Peruti, en Buenos Aires, para que le envíe para el Ejército de los Andes a los presidiarios que tenían las Islas Malvinas. Eso era la información que venía en los medios, y algunos historiadores decían exactamente eso. Entonces me dediqué a buscarla con los documentos que tenemos acá en el instituto, toda la colección de documentos, y me encuentro con el documento primigenio, que no era ese, sino que era Peruti, que le avisaba a San Martín como gobernador de Cuyo que le iba a mandar a los presos que se encontraban en las Islas Malvinas.
Y él decía que deseoso el gobierno de poner término a los padecimientos de los infelices que en consecuencia de sus excesos gimen en las cárceles, calabozos y otras prisiones del territorio de esta provincia, y con el objetivo de hacer útiles al Estado, una carta larga que San Martín, cuando le llega, la hace copiar y la firma para mandársela al teniente gobernador de San Juan. San Juan dependía de Mendoza en ese entonces. Es decir, que se lo ha contado, pero al revés. De todos modos, está la firma de San Martín, figura el nombre Malvinas en ese documento. La letra no es la de San Martín, que es lo que decían los medios que era la letra de San Martín, no es la letra de San Martín, es fácil reconocible, pero es al revés. Pero el documento está y está en el Museo de las Malvinas. Se ha hecho una tarima con una copia de este documento encontrado por el licenciado Filmus en la Cancillería. Él era secretario de Islas Malvinas. No quiero decir con esto que le haya dicho lo que decían los medios. Los medios y algunos historiadores lo contaban de otra manera. El asunto es que fue el mismo ministro de Guerra, Beruti, el que le avisa a San Martín que pueda recibir estos hombres que se encontraban en prisiones en ese lugar. Muy bien. Siempre me llamó la atención en nuestra historia que el tema de la invasión de las Islas Malvinas por parte de los ingleses en enero de 1833 no haya provocado en San Martín, que estaba en el ostracismo, alguna carta, alguna nota, alguna reflexión sobre lo que ocurría. Entonces empecé a sumar qué es lo que había escrito San Martín a sus referentes, con los que normalmente intercambiaba opiniones desde Europa, que era con Tomás Guido o con O'Higgins en Chile. Esa correspondencia, ¿qué era lo que le iba diciendo, por ejemplo, en la guerra con el Brasil? En la guerra con el Brasil, en el año 1827, San Martín sostiene, como buen estratega, que no tenía sentido esa guerra, no tenía sentido enfrentar al Brasil, porque fácilmente con la marina que tenía el Brasil iban a bloquear nuestro río, iba a ser imposible el desarrollo armónico de nuestra comunidad. Eso decía San Martín. Pero que de todos modos él no ofrecía todavía su sable para la guerra porque lo iba a tomar mal el presidente, que era en ese entonces se llamaba presidente Rivadavia. Cuando cae Rivadavia, renuncia a Rivadavia y asume a Vicente López, San Martín escribe dos cartas, una a O'Higgins y otra a Miller, diciendo: con un hombre como Rivadavia al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios en la actual guerra con el Brasil, por el convencimiento en que estaba de que hubieran sido despreciados. Con el cambio de administración he creído de mi deber el hacerlo en la clase que el gobierno de Buenos Aires tenga bien emplearme. Y a Miller, al general Miller, que fue el biógrafo de San Martín, este cambio en la administración de Rivadavia por López me ha obligado a ofrecer mis servicios a Buenos Aires. Si ellos son aceptados, marcharé inmediatamente se me avise. Esto fue año 27. Los ingleses en el 33 toman las Malvinas. El próximo conflicto internacional ha sido el bloqueo naval por parte del almirante Leblanc de Buenos Aires. Un bloqueo naval que duró hasta el año 40, del 38 al 40. Y San Martín le escribe a Rosas, que gobernaba en ese momento:
Los franceses atacaron y ocuparon Martín García. He visto por los papeles públicos de esta el bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida. Si son los de la guerra, yo sé lo que mi deber me impone como americano. Pero en mis circunstancias y la de que no fuese a creer que me supongo un hombre necesario, hacen por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar si usted me cree de alguna utilidad, que espero sus órdenes. 3 días después de haberlas recibido, me pondré en marcha para servir a la patria honradamente en cualquier clase que se me destine. Año 38. Y la última fue la vuelta obligada, recuerdan ustedes, año 45. Le escribe a Rosas nuevamente. Acá lo escribe desde Nápoles. San Martín estaba en Nápoles, donde se entera de la invasión por el río Paraná de los ingleses y franceses. En las circunstancias en que se halla nuestra patria, me hubiera sido muy lisonjero poder nuevamente ofrecerle mis servicios, como lo hizo usted en el primer bloqueo por la Francia. Servicios que aunque conozco serían inútiles. Sin embargo, demostrarían que en la injustísima agresión y abuso de la fuerza por la Inglaterra y Francia contra nuestro país, este tenía aún un viejo defensor de su honra e independencia, ya que el estado de mi salud me priva de esta satisfacción, por lo menos me complazco en manifestar a usted estos sentimientos. Ya recuerdan, para esta fecha estaba perdiendo la vista, el estado de salud de San Martín no estaba bien. Y si tenemos estos 3 conflictos internacionales, que San Martín estaba al tanto de lo que pasaba por la correspondencia, por los diarios que le llegaban, estaba perfectamente imbuido de lo que ocurría en nuestro país. Entonces la pregunta era, ¿cómo es que en el año 33 no se había enterado San Martín? Entonces, explorando un poco más los documentos, me encuentro con que ese año, en el mes de marzo, llegó Mariano Balcarce, su yerno, con su hija a Buenos Aires, en marzo del 33. En marzo del 33 fue la resolución del juez del Tribunal de Guerra, del Consejo de Guerra, que se le hizo al teniente coronel de Marina de Pinedo, José María de Pinedo, por haber entregado las Islas Malvinas. Y ese es el término, entregado. El Consejo de Guerra que se le siguió a José María de Pinedo, por primera vez fue publicado en 1964. Y gracias al almirante, que ahora no lo recuerdo, pero es el abuelo de la vicepresidenta de la Nación, como es almirante de Stefano, Laurio de Stefano, historiador Laurio de Stefano, que es quien le da a José Luis Muñoz Aspiri esos documentos que se publican en la historia completa de las Islas Malvinas. Está el juicio completo, hombre por hombre, la declaración, preguntado, dijo, y las conclusiones. Por otro lado, el teniente coronel Pinedo tenía la facultad, como todo reo, de elegir su defensor. Y entonces le dan una lista de generales para que elija a su defensor. Y él lo elige a Tomás Guido, el general Tomás Guido, el íntimo amigo de San Martín. Y Tomás Guido lo rechaza. ¿Cómo no se enteró San Martín? Porque su yerno, que acababa de llegar a Buenos Aires con su esposa, hija de San Martín, el gobernador de Buenos Aires era Juan Ramón Balcarce, quien lo contrata al yerno de San Martín, que era Balcarce, sobrino del gobernador, en el servicio exterior de la provincia de Buenos Aires. En ese entonces no era la nación, era provincia de Buenos Aires que manejaba las relaciones exteriores. Mariano Balcarce estaría al tanto
el hecho estaba caliente. Los diarios de la época criticaban el fallo de ese juez que no lo hizo fusilar a José María de Pinedo, que era lo que estaban pidiendo. A José María de Pinedo, un oficial inglés, James Onslow, que con la corbeta Clio, que curiosamente lleva el nombre de la musa de la historia, desembarcan en Puerto Soledad y al segundo día se acerca un oficial con la bandera argentina, la bandera que creó Belgrano, para decirle a Pinedo que esa bandera se encontraba en tierras de su majestad británica. Y Pinedo tomó la bandera y habrá pensado, Buenos Aires está más lejos que los cañones de la Clio que los tengo al lado de la Sandí, que era la corbeta que tenía en ese momento. Y dejó de cumplir el artículo 41 del Código Naval. Nunca se rendirá a fuerzas superiores sin cubrirse de gloria en su gallarda resistencia. Este fue un tema que en el año 33, sobre todo en la época que Mariano Balcarce y Mercedes San Martín se encontraban en Buenos Aires, era caliente en los diarios, en las conversaciones. Sin embargo, San Martín no hay absolutamente nada relacionado con este tema tan picante. Y observamos los demás cómo San Martín conocía a fondo esto. Muy bien, siguiendo con la curiosidad, que es la particularidad del historiador, y agradeciendo al doctor Luis Pedro Barcia, el querido doctor Luis Pedro Barcia, que tiene Los Caminos de la Lectura, una obra preciosa que ha regalado acá al Instituto, donde muestra la biblioteca que tenía San Martín, a la cual él llamaba librería, su propia biblioteca, fotos de las tapas de los libros que había leído San Martín o que estaban al menos en su biblioteca. Aproximadamente 760 libros individuales, varias colecciones, por ejemplo, de la enciclopedia del Libro. Esa biblioteca de San Martín, sobre la cual escribe Barcia, yo la había seguido anteriormente por Aguirre Molina. Aguirre Molina fue el primero que empezó a detallar un poco los libros que tenía la biblioteca de San Martín, pero no de la manera que hace Barcia, ya que Barcia los ubica por especialidad, misceláneas, viajes, infantería, caballería, artillería, historia militar, hasta gramática. San Martín leía absolutamente de todo, era un gran lector. Hoy en día el historiador tiene la posibilidad de conocer las lecturas de otra época, sobre todo la que estamos hablando, porque los libros eran caros. Entonces, en los testamentos se ponían los libros, se ponía el título de los libros y se testaban esos libros. Entonces, el historiador tiene esa facilidad de poder conocerlos. En el caso de San Martín es distinto. El caso de San Martín lo llevaba y, como vamos a ver después, ¿qué hizo con esa biblioteca de él? San Martín, con todos estos libros, llegó al puerto de Buenos Aires en marzo de 1812, cruzó la Pampa, se dirigió hacia Mendoza, donde creó el ejército. Habrán estado estos libros en el Plumerillo, o a lo mejor en un lugar más seguro en Mendoza. En Mendoza hace un testamento donde lega, en ese primer testamento que él hace, a su biblioteca, parte de sus libros los lega a Mendoza cuando él fallezca, por eso está en el testamento. Después, como el testamento lo va a cambiar,
Luego cruza los Andes y los libros cruzaron los Andes con él. La impedimenta que decimos por ahí los militares, en el sentido de las cargas por demás, sin embargo, no eran una carga por demás para San Martín, era un hombre de lectura, no era una carga por demás, todo lo contrario. Cruzó los Andes, se embarcó en Valparaíso, desembarcó en Paracas, se embarcó de nuevo, fue hacia Huacho, hacia el norte, llegó a Lima y en Lima, en el año 21, crea la Biblioteca Nacional de Lima y dona todos sus libros. En la Biblioteca Nacional de Lima, algunos libros no los aceptan, por ejemplo, los libros relacionados con lo militar, por ejemplo, principios de caballería, principios de artillería, no sé por qué, principios de artillería no, Pachito, no sé por qué lo rechazaron a la Biblioteca del Perú, pero rechazaron esos libros militares que fueron a parar luego a Mendoza. La Biblioteca de Lima después se incendió, hubo un gran incendio, parece que se habían salvado 7 libros. Es una biblioteca donde podemos ver que San Martín lo leía Montesquieu, lo leía Rousseau, lo leía Descartes. Luego hay libros de Calderón de la Barca, obras del teatro de Calderón de la Barca, sobre Napoleón, él tenía una gran admiración por Napoleón y Federico el Grande, sobre las historias de ellos, sobre la princesa de Orleans, sobre Juana de Arco, varias biografías sobre Juana de Arco, y fundamentalmente sobre viajes, y es aquí donde me quiero parar un poquito para detenerme porque encontré dentro de los libros, dentro de la librería de San Martín, 3 obras que cualquier historiador de las Islas Malvinas necesitó de esas 3 obras para poder publicar sus estudios históricos. Una es Viaje alrededor del mundo, de Bougainville. Otra es Viaje a los mares del sur, de Byron, de John Byron, abuelo del poeta. Algunos lo han confundido diciendo que era el poeta, era el abuelo del poeta. Y otro era el Comodoro Anson. Cada uno de estos libros de viajes tienen relación con las Malvinas. Todos los estudios que se han hecho sobre la historia de Malvinas, empezando en nuestro país por Paul Grusac, un estudio muy importante sobre la historia de Malvinas, y contemporáneo de Paul Grusac fue Julius Weber de la Universidad de York, que habla de Travel de Falkland Island, ¿no? Pone el nombre Falkland, pero está a favor de la visión española o de la visión argentina de la discusión con los ingleses, absolutamente a favor. Es un libro básico ese, y el libro de Julius Weber se basa en estas 3 obras de estos autores que le acabo de nombrar, que estaban en la librería de San Martín. Ahora, lo más curioso es que San Martín ha tenido 2 librerías. Una, esta que dona en Perú, que algunos los devuelven los peruanos, otra que se incendiaron allá en el Perú y que han quedado muy pocos. Pero después, cuando San Martín muere en 1850, 6 años después, Mariano Balcarce, su yerno, trae a nuestro país 25 libros más de libros que había comprado San Martín allá. Entre esos libros, volvió a comprar 2 de estos que hablan de las Islas Malvinas, el de Byron y el de Bougainville. Entonces ya ahí me empezó a interesar y empecé a buscar, tratar de ubicarlos y leerlos, y nos encontramos el primero de ellos, que sería, para hacerlo cronológicamente, el primero de ellos que sería el del Comodoro Anson. El Comodoro Anson
formaba parte de una invasión que venía desde Inglaterra para tomar el Caribe, para tomar Panamá. Panamá era estratégicamente un punto muy importante para Inglaterra, porque no estaba el canal como ahora, pero los españoles llegaban por el Caribe hasta Panamá, desembarcaban en carretas, llevaban la carga y se embarcaban nuevamente hacia las Filipinas, por ejemplo. Entonces Panamá era un lugar estratégico. Esta invasión inglesa venía al mando del almirante Vernon, venían de Inglaterra, 200 barcos que llegan al Caribe, primero están en Jamaica, se llamó Guerra del Asiento también, pero el nombre más particular de esta guerra es que se la conoce como Guerra de la Oreja de Jenkins. Los ingleses por ahí la llaman Guerra del Asiento. Se la conoce en la historia como Guerra de la Oreja de Jenkins, donde muere un hermano de Washington, y Washington mismo dice que fue un recodo de la historia. ¿Quién era Jenkins? ¿Por qué ese nombre que parece cómico? Porque ganaron los españoles. Si hubiesen ganado los ingleses, hubiesen tenido un nombre más serio a lo mejor. Esta guerra fue una victoria española. ¿Cómo fue esa victoria? Mientras el Comodoro Anson cruzaba con 6 barcos por Magallanes y subía por el Pacífico, habiendo perdido 4 en el fondo de Magallanes, porque el mar muy bravo, ¿no es cierto, señor? En el fondo perdió 4 barcos y continuó con 2 barcos, mientras que los 200 barcos del almirante Vernon salieron ya de Jamaica para atacar la costa de Cartagena de Indias. Pero en Cartagena de Indias no contaban que había un comandante que lo llamaban el medio hombre, que era Blas de Leso. El medio hombre porque le faltaba un ojo, un brazo y una pierna, un hombre valiente que se había perdido la guerra contra Francia. Un hombre que conocía mucho de estrategia, de táctica, y logró derrotar esa tremenda flota que venía con Vernon y hundirle prolijamente gran parte de esos barcos que estaban en el Caribe. Mientras que cuando llega Anson a Panamá se da cuenta que estaba perdida la victoria, estaba perdida esa guerra. Los comerciantes ingleses se habían hecho bustos pequeños del almirante Vernon, con una leyenda abajo que decía, derrotó a la soberbia española. Entonces, el Comodoro Anson decide continuar su viaje, hace el 11º de circunnavegación, y cuando llega a Inglaterra, informa al almirantazgo que hay unas islas que son las llaves del Pacífico. Año 1748. Guerra de la Oreja de Jenkins, el Comodoro Anson. Viaje alrededor del mundo. Y difícil de darse cuenta, incluso en el libro de Barcia, porque está escrito por el capellán del barco, Laudeus, por el capellán del barco. Es ahí que los ingleses preparan 2 barcos, uno de ellos se llama Anson, listo para venir a tomar las Malvinas, cosa que no se hace, pero es decir, San Martín compró 2 veces ese libro. El libro el otro que fue el primer colonizador de las Islas Malvinas, que a partir del año 1764 toma las Islas Malvinas por una real orden de Luis XIV y de su primer ministro Choiseul, toman las Islas Malvinas y funda una colonia con su capital que la va a llamar Puerto Luis, Bougainville. Bougainville era un hombre, era escritor, era filósofo, era político, era militar, joven, y es el primer poblador y el primero que hace una colonia en las Islas Malvinas.
Ese libro está en la biblioteca de San Martín. Ahí relata Bougainville que cobra en las Islas Malvinas. Cuando deja las Islas Malvinas se va a Buenos Aires y el negocio era que España le iba a pagar 700.000 libras tornesas. Eran libras hechas de touro, es decir, francos. Pero ese es el término que utiliza Bougainville sobre lo que le pagaron. Ahora, ¿por qué le pagaron? Lo aclara muy bien, cosa que en las discusiones por soberanía con los ingleses no se tiene en cuenta muchas veces la claridad con que Bougainville lo dejó escrito. No era porque le compraron los españoles a Bougainville las Islas Malvinas, que fue el primer colonizador, sino por los gastos para levantar a toda la colonia que tenía ahí y trasladarlos nuevamente a Francia. Está bien claro que fue por esa razón, es decir, que reconoce el rey, primo del rey español, Borbón, reconoce que esas islas son españolas. Ese libro estaba en la librería de San Martín. Y el otro, por eso cronológicamente en el 64 habíamos dicho Bougainville, y les voy a contar una anécdota de Bougainville y lo que dice en ese libro, porque lo primero que hace es venir a Buenos Aires, amarra en el puerto de Buenos Aires y escribe, yo copié este texto, ¿cómo resistir a la comparación de deslizarse en el seno de la ociosidad los días tranquilos bajo un cielo delicioso, el nuestro, de plata, o languidecer hundido bajo el peso de una vida constantemente laboriosa? Sí, él notaba que la gente vivía sin necesidad de trabajar en Buenos Aires. Bueno, hay cierta continuidad ahí en algún sector. Pero por temor a que varios deserten, 12 hombres lo desertaron, levantó anclas y se dirigió también a hacer un viaje de circunnavegación, y ahí logró que los franceses conozcan Tahití. Si bien ya era francés, pero no fue un reconocimiento prácticamente oficial como este viaje de Bougainville por Tahití. Ahí los franceses supieron de la belleza que tenían en Tahití, y con el dinero que había logrado Bougainville en Buenos Aires, el resto lo cobró en París, esas libras tornesas. Muy bien. Después de Bougainville, cronológicamente, llega el John Byron, el comodoro John Byron, abuelo del poeta, le decían Juancito Mal Tiempo, era lo que decimos ahora tomado del italiano, un jeta, ¿no? Un hombre que tenía mala suerte, pisaba un barco y el barco se hundía, o pisaba el barco y no había viento para las velas, le pasaban esas cosas. Esa era la fama que tenía el abuelo de Lord Byron, y Lord Byron escribió sobre su abuelo. Lord Byron llega a las Malvinas, lo habría mandado al Atlántico Sur, llega a las Malvinas y toma el puerto de la Cruzada. Ya en la toponimia española existía el puerto de la Cruzada, que está en la Gran Malvina, en el noroeste de la Gran Malvina, hay un puerto de la Cruzada, el cual llama Puerto Egmont, en honor al primer lord del almirantazgo. Pero no deja a nadie, vuelve a Inglaterra. Esto fue en el año 65, un año después que los franceses de Bougainville estuviesen en las islas. Las islas llevan el nombre Malvinas por la gente que venían con Bougainville, que eran de San Malo, Malvinas. Si bien hay estudios que nos dicen que los piratas y marinos, digamos, maloneses, conocían muy bien los mares del sur,
con anterioridad que al año 1864, donde llega Bougainville. Byron entonces no deja a nadie, pero un año después de haber llegado a Bougainville, decide en ese lugar y lo llama Puerto Egmont. Al año siguiente llega un capitán, McBride, mandado por Almirantazgo, que permanecen en Puerto Egmont. Desde el año 66 permanecen los ingleses, los franceses ya se habían ido. Cuando se retiran los franceses, se nombra al primer gobernador de las Islas Malvinas. Pero quedan los ingleses en Puerto Egmont. Muy poca gente. Durante un año compartieron con los franceses la estadía en las islas. Dice Mestivier, que Mestivier luego lo matan cuando va a tomar la gobernación de las Malvinas, que tenían la idea que era francesa, que era inglesa, y se lo dijeron a los franceses, y Bougainville lo sacó mal, les contestó para los ingleses que estaban en Egmont, que se vuelvan a Egmont. Esos libros están en la biblioteca de San Martín. El libro de Byron y el libro de Bougainville, esos dos, están en la segunda biblioteca. El libro de Bougainville en este momento se encuentra en el Museo Histórico Nacional. Yo ayer se lo pregunté a un estábamos con María José, a un hombre académico nuestro y que ha trabajado en el Museo Histórico Nacional varios años, pero no recordaba. Pero bueno, lo que ocurre es que a veces no llevan ese nombre del autor, sino, como hemos dicho, el caso de este sacerdote, que era el capellán del barco del Comodoro Anson, ¿no es cierto? Entonces no figura el Comodoro Anson, sino el nombre de sacerdote. Muy bien. Entonces, tenemos acá una pregunta, es decir, la investigación no da un resultado concreto, no hay, yo partí buscando una respuesta a una pregunta. El método histórico puede llegar hasta acá. ¿Cómo puede seguir un historiador a partir de acá? ¿Qué más se podría lograr o se podría encontrar? Hay varios caminos, hay varias posibilidades que habría que ir analizándolas, pero es posible, posiblemente también esos libros le gustaron a San Martín y lo leía, porque por ejemplo el Comodoro Byron tenía imagen de Patagones. Entonces hay un inglés de esta estatura y un patagón que llegaba hasta el techo. Ese libro tiene esas curiosidades. A Juan San Martín le interesaban las curiosidades y no lo que a mí me parece percibir, porque están repetidos esos libros que tienen relación con Malvinas en la obra de San Martín. Y curiosamente jamás habló San Martín de Malvinas, que tenía que haber conocido evidentemente el tema. Estaba al tanto de todo lo que pasaba en nuestro país, sobre todo ofreciendo sus armas ofreciéndose como soldado, como general de la nación. Es decir, no tengo más llegar hasta acá en esta investigación. Quiero saber si hay algunas preguntas, y de existir alguna y de no existir ninguna, vamos acompañándolo a Jorge, que nos va a mostrar la colección que tenemos arriba de objetos de Malvinas, que lo más importante de la colección es esta bandera que inició la guerra de las Islas Georgias. Nada más, gracias.